pero queremos jugar con el pecado, un poquito aquí o un poquito allá. Defínete, defínete. Defínete, o Dios o el diablo, o el pecado o la santidad, o la verdad o la mentira, o la pobreza o la miseria, o la enfermedad o la sanidad. Como dijo el profeta, no andes divagando entre Dios pensamientos. Si Dios es el Dios que tú dices que es, entonces entrégate con todas las fuerzas de tu corazón. Y si no, vete para el mundo y revuélcate. Cuando vienen a pedirme liberación, yo siempre les hago dos preguntas. Le digo, y todo tipo, no, o sea, de todo. Le digo, ¿usted quiere ser libre? Hay unos que me dicen, sí. Le digo, cueste lo que cueste. Dice, no me importa lo que tengo que hacer, quiero ser libre. Le digo, listo, pues vamos a hacer la liberación. Digo, este ya está listo, o esta ya está lista. Pero hay otros que cuando le hago esa pregunta, ¿verdaderamente quiere ser libre? Y apenas me dicen, bueno, pero, le digo, no, ¿sabe qué? Vaya y revuélquese en el mundo. Revuélquese en el mundo. Y el día que usted esté dispuesto a ser totalmente libre, venga e inmediatamente Dios lo liberará. ¿Sabe por qué mucha gente no ha terminado con el pecado en su vida? ¿Sabe por qué mucha gente no ha sido libre hoy en día, mi querido hermano y hermana? No porque el poder de Dios no está disponible. No, el poder de Dios está disponible en tu vida, en mi vida, en este lugar y donde quiera que vayamos. El problema es que todavía no hemos aborrecido el pecado como lo que Dios aborrece. Y es necesario que le empezamos a pedir a Dios que nos ponga un aborrecimiento por el pecado. Porque una de las cosas que hacía que Dios fuera el Hijo de Dios es que dice la palabra de Dios que Él amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios obra. Y cuando empecemos a odiar lo que Dios obra, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, el incesto, la masturbación, la pornografía, entonces ese día la unción de Dios nos penetrará las entrañas, los huesos, los tuétanos y todo nuestro ser y nos hará libres y caminaremos en total libertad. Y esa libertad será tan poderosa que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que hablemos, la manifestación de Dios a través de nuestra vida traerá liberación. Usted no nació, mi querido hermano y hermano, para vivir esclavo del pecado. Aquí el único esclavo es Satanás. Aquí el único esclavo son aquellos que caminan en desobediencia. Pero la Biblia dice que Él nos redimió, dice la palabra de Dios, que nos sacó de las tinieblas para manifestar la gloria de Dios en esos tiempos. Y es necesario, iglesia, que te empieces a liberar. Es necesario que empieces a ser libre. Es necesario que te arrepientas de tus pecados. Es necesario que empieces a caminar en total libertad. Pero para eso es necesario pararnos y ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, reconocer en que hemos fallado, arrepentirnos de nuestro pecado, limpiarnos y seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay una cosecha en Argentina que necesita ser alcanzada. Pero esa cosecha en Argentina no será alcanzada por manos manchadas de pecado, no será alcanzada por gente atada y oprimida. Esa cosecha de Argentina, esas almas de Argentina serán alcanzadas por una generación santa, una generación limpia, una generación llena del poder de Dios, una generación que camina en libertad. Y cuando Argentina vea una iglesia que camina en santidad, entonces se arrodillarán ante el Dios que predican. Daniel, un joven de 18 años, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso es prototipo de las costumbres pecaminosas de esos tiempos. Después de 3 años de permanecer firme, sin ceder ante las tentaciones del rey Nabucodonosor y toda su complacencia, porque así es el mundo, te ofreces. ¿Cómo es posible que después de yo practicar el sexo oral me levanto y entonces voy a querer predicarle a alguien que se arrepienta de su pecado? Arrepiéntete primero tú. Ay, es que mi esposo me lo pide porque si no me deja. Aprenda lo que mi madre espiritual le enseñó la noche. Dígale, ¿sabe que la Biblia dice? Amarás a Dios, no dice amarás
Hay mujeres que dicen que tienen ese mandamiento bien equivocado, porque la Biblia dice: amarás a Dios con toda tu alma. El primer gran mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. No dice amarás a tu marido, ni amarás a tu hijo, ni amarás a tu vecino, ni amarás a nadie. Amarás primeramente a Dios. Una de las cosas que yo admiro de mi madre espiritual, Ana Maldonado, ¿sabe qué es? Que ella es una mujer verdaderamente enamorada. Yo una vez le dije a ella con respeto, ¿no? Le dije, como se dice en Colombia: usted está más tragada del pastor, está más enamorada, Dios mío. Pero con todo y lo enamorada que está de su esposo no ocupa el primer lugar que ocupa solamente a Dios. Ella nunca ha permitido que su esposo, ni nadie, ni la iglesia, ni sus hijos, con todo lo que le aman, ocupen el primer lugar que solamente le pertenece a Dios, porque ese primer lugar tiene un solo nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi querida hermana, y cuando tú decidas a poner a Dios en primer lugar, a ese marido no le va a tener que quedar otra cosa más que arrepentirse, porque como decía mi madre espiritual anoche, las oraciones tuyas entonces van a llegar al cielo y van a bajar a la tierra y van a cambiar a esa persona. Pero queremos jugar con el pecado, un poquito aquí o un poquito allá. Defínete, o Dios o el diablo, o el pecado o la santidad, o la verdad o la mentira, o la pobreza o la miseria, o la enfermedad o la sanidad. Como dijo el profeta: no andes divagando entre Dios pensamientos. Si Dios es el Dios que tú dices que es, entonces entrégate con todas las fuerzas de tu corazón. Y si no, vete para el mundo y revuélcate. Cuando vienen a pedirme liberación, yo siempre les hago dos preguntas. Les digo, y todo tipo, no, o sea, de todo. Le digo: ¿usted quiere ser libre? Hay uno que me dice sí. Le digo: cueste lo que cueste. Dice: no me importa lo que tengo que hacer, quiero ser libre. Le digo: listo, pues vamos a hacer la liberación. Le digo: este ya está listo, o esta ya está lista. Pero hay otros que cuando le hago esa pregunta, ¿verdaderamente quiere ser libre? Y apenas me dicen, bueno, pero, le digo: no, ¿sabe qué? Vaya y revuélquese en el mundo. Revuélquese en el mundo, y el día que usted esté dispuesto a ser totalmente libre, venga e inmediatamente Dios lo liberará. ¿Sabe por qué mucha gente no ha terminado con el pecado en su vida? ¿Sabe por qué mucha gente no ha sido libre hoy en día, mi querido hermano y hermana? No porque el poder de Dios no está disponible, no, el poder de Dios está disponible en tu vida, en mi vida, en este lugar y donde quiera que vayamos. El problema es que todavía no hemos aborrecido el pecado como lo que Dios aborrece, y es necesario que le empezamos a pedir a Dios que nos ponga un aborrecimiento por el pecado, porque una de las cosas que hacía que Dios fuera el Hijo de Dios es que dice la palabra de Dios que Él amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios obra. Y cuando empecemos a odiar lo que Dios obra, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, el incesto, la masturbación, la pornografía, entonces ese día la unción de Dios nos penetrará las entrañas, los huesos, los tuétanos y todo nuestro ser, y nos hará libres, y caminaremos en total libertad. Y esa libertad será tan poderosa que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que hablemos, la manifestación de Dios a través de nuestra vida traerá liberación. Usted no nació, mi querido hermano y hermano, para vivir esclavo del pecado. Aquí el único esclavo es Satanás. Aquí el único esclavo son aquellos que caminan en desobediencia. Pero la Biblia dice que Él nos redimió, dice la palabra de Dios, que nos sacó de las tinieblas para manifestar la gloria de Dios en esos tiempos. Y es necesario, iglesia, que te empieces a liberar. Es necesario que empieces a ser libre. Es necesario que te arrepientas de tus pecados. Es necesario que empieces a caminar en total libertad. Pero para eso es necesario pararnos y ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, reconocer en que hemos fallado, arrepentirnos de nuestro pecado, limpiarnos y seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay una cosecha en Argentina que necesita ser alcanzada. Pero esa cosecha en Argentina no será alcanzada por manos manchadas de pecado, no será alcanzada por gente atada y oprimida. Esa cosecha de Argentina, esas almas de Argentina serán alcanzadas por una generación santa, una generación limpia, una generación llena del poder de Dios, una generación que camina en libertad. Y cuando Argentina vea una iglesia que camina en santidad, entonces se arrodillarán ante el Dios que predican. Daniel, un joven de 18 años, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso es prototipo de las costumbres pecaminosas de esos tiempos. Después de 3 años de permanecer firme, sin ceder ante las tentaciones del rey Nabucodonosor y toda su complacencia, porque así es el mundo, te ofrece